de nuevo, estaba muteada, perdón. Vamos a concluir esta jornada de los tres casos clínicos con el que ustedes ya saben su título, ¿cierto? Nos preocupamos o no de la hipercalcemia. El Congreso Mundial del año pasado de Medicina Felina tuvo bastantes conferencias de hipercalcemia porque actualmente ya se protocoliza que es un cambio relevante de investigar en el gato y especialmente en algunos gatos no con el perfil bioquímico tradicional. Tenemos que empezar a solicitar con mayor frecuencia, cuando corresponde, que es lo que vamos a ver ahora, la medición de calcio iónico, que normalmente para un centro de medicina interna ambulatoria como es opción felina, vamos a tener que derivar ese paciente a un centro, por ejemplo, de urgencias que disponga de gasometría, de iStat, ese tipo de equipamiento, porque la muestra de calcio iónico se obtiene inmediata, ¿cierto? Tomada en heparina y se tiene que procesar en el instante en este tipo de equipamientos. Ya no tenemos en Chile disponibles equipamientos para la clínica diaria que midan calcio iónico con rapidez. ¿Ya? No están disponibles, así como hay equipamientos que miden lactato solamente, no existe para calcio iónico, al menos en Chile, y eso nos genera una gran complicación. Bien, entonces vamos a comenzar con el caso clínico de la hermosa Sucre. Sucre es una gatita que queremos muchísimo, lleva ya tiempo con nosotros, su familia es maravillosa, la adoran, es una hija más de cuatro, son cuatro los gatitos en casa. Y bueno, Sucre, les comento, la conocimos muy chiquita. La mayoría de los gatos que atendemos en opción felina tienen más de 12 años, pero clientes que ya nos conocen cuando tienen gatitos bebé les gusta también que los atendamos y nosotros nos ponemos muy contentos porque recibimos pocos bebés en promedio. Bueno, esta chiquilla consultó la primera vez en junio del 2020 con 3 meses, ¿ya? Entonces ya llevamos 4 años trabajando con Sucre y vamos a ver que es un caso no inusual, pero es algo que nos acostumbramos a ver como el gato es el rey de las comorbilidades. Es tan poco probable que un gato que ustedes reciban en un centro médico tenga solo un problema de salud cuando nos visita con un problema de salud. Cuando están sanitos, impecables, todo bien, pero cuando empiezan a enfermarse, normalmente no viene una sola cosa, vienen varias. Bueno, a los 3 meses vino su control sano, vacunación y evaluación para realizar una esterilización quirúrgica. Bien, se juntó un poco acá las letras, pero les comento, los exámenes prequirúrgicos que normalmente solicitamos a esa fecha, año 2020, hoy día lo hacemos un poco diferente, es el test retroviral, perfil y hemograma preanestésico. Hoy día tenemos que sumar algo más que lo vamos a comentar enseguida. Y se esterilizó el 25 de junio del 2020 sin complicaciones, colocó sus vacunas triples, se colocó su vacuna de leucemia al tener su test negativo, obligatoria, recuerden, vacuna Core para los gatitos de menos de 2 años con 3 dosis. Pero fíjense que ya en septiembre se palpa bocio. Entonces ya tenemos una anormalidad en su examen clínico que anteriormente no había sido detectada en las consultas previas. En octubre del 2022 aparece también una, 2022 está mal puesto, perdón, es 2020. Aparece una lesión tipo úlcera indolente en el labio superior, que es parte de la descripción del síndrome eosinofílico cutáneo felino. Acá tenemos de la bella Sucre uno de sus primeros exámenes cuando tiene 4 meses. Tenemos una discreta leucopenia con neutropenia, pero estos son sus exámenes preanestésicos y está todo perfecto, está todo bastante bien dentro de rango. Ahora, este año, en marzo, se publica esta tabla que ven a la izquierda, donde nuevamente se hace hincapié en que la medicina preventiva no es solo desparasitar y vacunar como se pensaba antes, también tiene que ver con una indicación específica que el médico veterinario hace respecto a la alimentación del gato, al manejo de su ambiente. Este año en el Congreso Mundial recientemente terminado volvió a darse mucha importancia a la salud emocional y cognitiva del gato, no solo a la física, y el ambiente gatificado, como decimos nosotros, tiene importancia, y el diagnóstico precoz de patologías relevantes. Entonces,
Está bien cuando los gatitos pequeños como Sucre nos visitan, claramente de pronto aparece alguna anormalidad que requiera un manejo, una investigación. Los gatos jóvenes que visitan sanos la clínica veterinaria, sanos, 1 de cada 5 está enfermo. Los gatos maduros, entre 7 y 10 años, que visitan sanos al centro veterinario, el cliente ve que todo está perfecto en casa, luego de su atención veterinaria, 1 de cada 3 está enfermo. Y en los gatos senior de más de 10 años, sanitos que nos visitan a un control, el 60% está enfermo. Evidentemente, muchos centros veterinarios reciben al gato ya enfermo. Hay familias que llevan solamente al gato a la consulta cuando se siente mal. Y esto es algo que debe cambiar. Tenemos que educar porque vamos a ver que el gato oculta los signos de enfermedad hasta que ya no es muy tarde. Frase que vamos a destacar insistentemente en esta presentación. El 2021 se actualiza la información respecto a cómo se deben manejar los 4 rangos etarios actuales del felino. Anteriormente eran 6, ¿recuerdan? Entre el 2009 y el 2021. Ahora son 4. Ya no existe el gato super senior, existe solo el senior de más de 10 años. Pero aquí hay varios cambios que hay que reconocer. No solo que todos los gatos hasta el último día de su vida, aunque tengan veintitantos años, se vacunan con las vacunas core obligatorias, eso está bien, sino que se protocoliza, dada la gran cantidad de patologías que se están detectando en gatos jóvenes, se protocoliza que todo gato que va a vacuna necesita una consulta exhaustiva que demora lo mismo que un gato adulto en consulta. Ya no es adecuado, no es recomendado y puede ser una causal de reclamo, de demanda incluso, llegar y recibir un gatito chiquitito, vacunarlo y para la casa. Y nadie lo palpó, nadie lo ocultó. Eso está mal, porque hay una gran cantidad de gatos pequeños que ya están manifestando problemas. Y esto también tiene que ver con el respeto hacia el cliente y hacia este paciente que es tan particular y que oculta los signos de enfermedad. Anteriormente se pensaba que los gatitos quiten, los chiquititos, hasta el año eran muy saludables en su medicina interna y que principalmente solo tenían problemas infecciosos, problemas parasitarios, externos o internos, problemas, por ejemplo, infecciosos como complejo respiratorio felino, ese tipo de cosas, y no es así. Ya hay patologías de medicina interna importantes. Bueno, entonces, como aparece en esta tabla actualizada del 2021, los gatitos pequeños principalmente necesitan en forma obligatoria su test de retrovirus, su examen fecal, está bien, pero si aparece una anormalidad al examen médico, hay que empezar a investigarla. Pero fíjense cómo cambia esta tabla respecto a los años previos. Los gatos entre 1 y 6 años, desde el año de edad, tienen que empezar a tomarse examen completo de sangre, que no solamente es el hemograma, el perfil y el urinalysis. Fíjense en la cuarta fila aparece T4. Antes no aparecía porque se pensaba que el hipertiroidismo era un problema del gato adulto, mayor. Ya no es así. Cada vez tenemos gatos más jóvenes, incluso de 6 meses, muriendo de tirotoxicosis. Entonces, cuando un gato tiene sospechas de hipertiroidismo, no hay que descartarlo en nuestra mente porque el gato tiene un año, de ninguna manera. Fíjense que ya hay que medir la presión arterial, pero en la quinta fila aparece como norma desde el 2021 que los gatitos desde un año se toman pruebas de función renal de diagnóstico precoz, indicadores de función renal de diagnóstico precoz. Entonces, no es la creatinina, que aumenta cuando el 75% de la función se pierde, sino que son otros indicadores. De ellos, el que tiene más medicina en evidencia es el SDMA, dimetilarginina simétrica, y por lo tanto aparece como necesario de tomarse. Esto es importante, es muy importante porque ya tenemos muchos casos en que si no hubiéramos tomado un SDMA en un gatito joven, no hubiéramos percibido que necesitábamos investigar más allá, buscando la causa de su incremento, que no solo es renal, hay otras causas también que lo aumentan. Aumentando el tamaño de la tabla y destacando con la flecha roja, entonces, ya desde el año es interesante considerar
la dimetilarginina simétrica como un protocolo internacionalmente indicado. Bien, ¿por qué razón? Por ejemplo, ahora se ha protocolizado que los animales incluso de emergencias pueden necesitar tomar SDMA, no solo los de control de medicina interna. Obviamente todos los pacientes geriátricos, los preanestésicos, es muy importante en preanestesia saber si hay un daño de la tasa de filtración glomerular, que es lo que indica justamente esta prueba. También para el outcome, la salida de un paciente de hospital. Un paciente ha estado hospitalizado por cualquier razón, ¿con qué grado de alteración secuelar quedó, por ejemplo, según su manejo de fluidoterapia o si cursó con un síndrome cardiorrenal, una sepsis, lo que sea? Y según el caso, también está indicado, como se dice a la derecha, que el SDMA para evaluarse cómo está realmente el paciente, en algunos casos hay que repetirlo al mes, para evaluar si en el mes, se espera que en un paciente promedio, en un mes el SDMA no cambie. Si el SDMA sube de un mes para otro, hay que investigar con rapidez. Bueno, les quiero comentar que Sucre, que ya se palpa bocio, ¿cierto? Y ya se operó de oferohisterectomía, ¿cierto? A los 8 meses de edad aparece hipertensa. Hipertensa. Se toma una presión de 207 sistólica promedio, diastólica de 129 y, bueno, la frecuencia cardíaca normal. Esta es una gata hipertensa con palpación de bocio. Tiene solo 8 meses. Por supuesto que hay que tomarle hormona tiroidea. No hay que desestimar este diagnóstico y se sigue indicando como se reiteró la semana pasada en el Mundial Felino, que siempre la hipertensión se parte tratando con amlodipino. Bien, el telmisartán es después como segunda opción, ¿ya? Bien, fíjense que en esta época hubo un periodo donde no tuvimos el reactivo disponible, a veces hay quiebres de stock de estos productos que vienen de otros países, no teníamos el reactivo de la T4 disponible, entonces externalizamos la muestra a una quimioluminiscencia y nos arrojó un resultado de 4,4. Esto es una brutalidad de alto, es muy alto para una gata de 8 meses, ¿bien? Vamos a reiterar al final que desde el 2017 se han recomendado nuevos rangos para evaluar los gatitos. Los gatos con enfermedades crónicas tipo hipertiroidismo necesitan control médico y de exámenes de sangre y de orina, en ocasiones también de imágenes, cada 4 meses. Por lo tanto, esta gatita de inmediato comienza una terapia con tiamazol, que es el nombre en Chile, el principio activo metimazol, es un sinónimo, y parte con su terapia y comienza entonces su control en 3, 4 semanas y cuando se normaliza la hormona cada 4 meses. O sea, ya tenemos una gatita joven, hipertensa, hipertiroidia y con antecedentes de úlcera indolente. Bien, vamos sumando. Bueno, acá ustedes pueden ver que a través del tiempo la creatinina estando dentro de rangos normales va subiendo, va subiendo. Y esto evidentemente no es normal. Va subiendo de peso, su condición muscular y grasa está bien, el bocio sigue creciendo, sus medicamentos están al día en noviembre del 2020. Es importante recordar que podemos utilizar sistemas computacionales predictivos de inteligencia artificial como RenalTech, que apareció en el video mostrado por la doctora Serralta, ¿cierto? Al inicio, que requiere una serie de parámetros a medir y que nos determina en gatos con una precocidad de 2 años el estado azotémico antes que se presente, o también podemos seguir las recomendaciones IRIS. Son totalmente equivalentes y las dos detectan 2 años antes. Bien. Para diagnosticar enfermedad renal crónica con precocidad, tenemos un paciente que tiene creatinina normal, pero la va subiendo en el tiempo, SDMA normal, pero lo va subiendo en el tiempo, me refiero al tiempo en pocos meses, en uno incluso, o un SDMA de frentón más grande que 14, más alto, o una anormalidad a la palpación renal o a la imagen ecográfica o radiográfica, o proteinuria persistente. Esas son las formas de diagnóstico de enfermedad renal precoz. Ya para una enfermedad renal de diagnóstico tardío, que no es la idea, basta entonces con una creatinina alta o un SDMA alto, la alteración de la orina, que ya no viene al caso. Bien. Bueno, fíjense que esta gatita figura el 25 de noviembre con una SDMA de 18. Todo mal.
ya sabíamos que venía subiendo la creatinina, que es hipertiroidea, el hipertiroidismo genera enfermedad renal por hiperfiltración, entonces, bueno, ni modo. Al subir la SDMA necesitamos imágenes, esto es necesario. Y claro, en enfermedad renal de estadio 2 se necesitan controles en general cada 6 meses, pero como es paciente hipertiroidea, la norma internacional recomienda que sea cada 4 meses. Perfecto. Enero 2021 todo bien, pero aparece una gingivitis severa. Como hay una gingivitis generalizada en un gato joven, se testea el retrovirus de nuevo. Sale negativo un SNAP de Aedes. Y se palpa una masa del linfonodo ileocólico, válvula ileocólica, es decir, abdomen medio, caudo ventral derecho móvil. Evidentemente, gatita pequeña, todavía no cumple un año, con masa abdominal, se va para ecografía. Acá tenemos el informe ecográfico realizado por un ecografista calificado de nuestro país, muy, muy prestigioso, que nos indica linfoadenopatía mesentérica, linfoadenopatía ilíaca, linfoadenopatía retrohepática de aspecto inflamatorio, masa peritoneal de abdomen medio izquierdo, caudal al riñón izquierdo, posiblemente asociado a granuloma del muñón ovárico. Se recomienda confirmar diagnóstico por otros métodos. Entonces conversamos con la clienta y le recomendamos un reabordaje quirúrgico porque algo estaba pasando en ese muñón y se sospechó que podía ser una complicación posquirúrgica. El cirujano abordó al paciente y el muñón estaba perfecto, la masa estaba más atrás y se mandó a analizar. Muy importante, quiero destacar que los riñones al año de edad de esta gatita están perfectos, izquierdo y derecho ecográficamente perfectos, es decir, funcionalmente hay un problema, pero estructuralmente están muy bien. Bien, perfecto. ¿Qué nos indica el patólogo de su masa abdominal? Un lipoma. Un lipoma. Eso era. Miren qué curioso, un gato de un año ya con esto. Y evolución favorable en casa, todo perfecto. Bien, ahí tenemos fotos de Sucre facilitadas por su familia cuando estaba en diciembre de 2021, luego en mayo de 2022. Es muy, muy simpática esta chiquitita, es realmente una exquisita. En marzo de 2021, súper bien su control. Recuerden que se va controlando cada 4 meses. Y al año 6 meses aparece hipercalcemia, que es el motivo de esta conferencia. Aparece hipercalcemia de calcio total en el perfil bioquímico habitual. ¿Bien? El resto de sus exámenes están bastante bien. Ahí tenemos un calcio incrementado. Bueno, ¿y qué se hace con un calcio incrementado en un examen de buena calidad, validado? Se evalúa si la hipercalcemia es persistente, es decir, se cita un segundo examen que puede ser entre 7, 14 o 21 días. Se repitió el examen y volvió a salir hipercalcémica. Entonces recordemos que el protocolo recomendado por la Sociedad Mundial de Medicina Felina el año pasado en el Mundial nos indica que cada vez que tengamos hipercalcemia tenemos que reiterarlo, ¿cierto? Y descartar deshidratación y posteriormente si se mantiene alto hay que medir el calcio iónico. En los gatos no debe utilizarse la fórmula para calcular calcio iónico a partir de calcio total porque no sirve. Luego, si ya tenemos un calcio iónico alto, que significa mayor a 1,5 milimoles por litro, o entre 1,4 y 1,5 en 2 visitas consecutivas, comienza justamente la pesquisa de causas de hipercalcemia, evaluando equilibrio ácido-base, radiografía, ecografía y ya otros diagnósticos de causas más rebuscadas, menos frecuentes después. Bueno, esta familia que ama a Gatita Sucre y son una familia muy responsable. Fíjense ya la gatita con la escasa edad que tiene, todo lo que se ha hecho. Mantiene hipercalcemia en 3 medidas diferentes durante ese tiempo y aparece un movimiento anormal de la pata trasera que se va quedando pegada, según los clientes, se queda como flectada y al examen médico se detecta crépito femorotibio patelar. ¿Bien? Ahí tenemos otra muestra de calcemia y cómo se mantiene alta entre los distintos controles. Bueno,
La hipercalcemia es un problema epidemiológico actual del paciente felino. Es una condición grave, antiguamente más vista en gatos adultos y gatos de pelo largo. Actualmente no es así, tenemos mucha hipercalcemia en gatos joven y aquí viene justamente la importancia de esto. Es tóxica para todos los tejidos, pero principalmente más para el riñón, sistema neuromuscular, digestivo y cardiovascular. Bien, bastante grave por tanto. Las causas principales son enfermedad renal, malignidad, estamos viendo a la izquierda un paciente con linfoma nasal, y en cambio, en cuanto a la malignidad, es un síndrome paraneoplásico normalmente, como ocurre en el linfoma, pero también puede ser por lisis ósea, como es el mieloma múltiple, el plasmocitoma, o bien metástasis a un hueso desde un carcinoma, también pueden generar hipercalcemia. Hay una hipercalcemia que no se conoce la causa en algún momento, se investiga y no se reconoce. Esa se sigue llamando idiopática, pero en algún momento el paciente va a mostrar la causa. Idiopática de alguna manera significa que estamos en duda, que no pillamos la causa, pero causa tiene que haber, ¿bien? Hipervitaminosis D, que no viene al caso en pacientes que no reciben suplemento, hipoadrenocorticismo rarísimo en gatos, muy pocos casos descritos a nivel mundial, pero esto es importante. Vemos en esta radiografía un paciente con patrón miliar, las enfermedades granulomatosas de la piel, del abdomen o del tórax generan hipercalcemia. Peritonitis infecciosa, micobacterias, tuberculosis, hongos, toxoplasma, actinomices, nocardia. ¿Cuál es el mecanismo de acción? Los macrófagos sintetizan calcitriol, ¿bien? Y no responden a un feedback negativo y no dejan de producirlo. Hiperparatiroidismo primario, muy raro, promedio de edad 15 años, entonces tampoco viene al caso. Y atrogénico, porque el antes de fósforo en base a calcio, aprovecho de comentarles que ya no se está recomendando el fosfato de calcio, el carbonato de calcio para quelar fósforo en gatos, porque tenemos muy alta la incidencia de hipercalcemia. Acromegalia, intoxicación con aluminio, tirotoxicosis. Esta gata sucre es hipertiroidea, pero está controlada su tiroides. Por lo tanto, se descarta la tirotoxicosis. Bien, cada vez que uno tenga un paciente con hipercalcemia, principalmente vamos a pensar en estas tres causas: enfermedad renal, neoplasia maligna o no pillamos la causa. Pero para estar seguros de no pillar la causa hay que hacer todo el resto, ¿bien? Pero eso es lo más común. Bueno, fíjense la ecografía de agosto 2021. Agosto cumplió recién un año y tenemos ya nefropatía bilateral de aspecto crónico con un nefrolito no obstructivo. Ya aparece un cálculo. Y esto es algo muy malo a la edad de este paciente. Ya está totalmente descrito que un paciente felino que haga cálculos en riñón y o en ureter tiene al menos 2 años menos de sobrevida. Es algo muy grave. La radiografía, porque hay que tomar eco y rayos en un paciente con hipercalcemia, nos indica cardiomegalia, fíjense, ya tengo otra cosa. Hay una enfermedad de vías aéreas bajas, plenomegalia, hay un foco de mineralización de grasa peritoneal. Sabemos que la mineralización distrófica de la grasa es normal, comillas, normal, es esperado en gatos de más de 10 años, pero no el año de edad. Hay una inestabilidad lumbosacra, displasia de cadera bilateral, hipoplasia de tráquea, vayan sumando, y luxación patelar medial, que ahí no lo anoté, pero había, ¿ya? Que por eso se le crepitan las rodillas. Bien, fíjense que esta es la radiografía de la señorita Sucre de septiembre del 2021. Tenemos la radiografía de tórax con hipoplasia de tráquea, con cardiomegalia marcada, y tenemos en el abdomen, pueden observar el abdomen medio ventral superpuesto al intestino. Pueden ver ahí un foquito de más opacidad, ¿ya? En esta gata, si miren la zona de la bolsa o saco primordial, van a ver la linfoadenomegalia de toda la zona del inguino femoral. Eso no es normal. Y si miran el abdomen medio dorsal, bajo L5, L6, van a ver sobre las fecas del colon un óvalo. Ese es el linfonodo ilíaco medial. Tampoco tiene que verse en un gato normal. Esta gatita no es normal, claramente, le están pasando muchas cosas. Bueno, seguimos adelante con la señorita. Esta es su proyección ventrodorsal. Pueden ver los riñones que ya empiezan a cambiar un poquito su contorno y aparece la mineralización distrófica de la grasa medial a la pelvis renal izquierda. Espero que la noten, ¿ya? No tengo, como les digo, puntero para poder mostrar. Bueno, ya esta gata con 1 año 7 meses toma tirosol, toma amlodipino
y se comienza con la terapia anteriormente descrita para hipercalcemia felina, cuando se descartaba enfermedades granulomatosas, que no aparecieron, y enfermedad renal avanzada, ¿cierto? Y malignidad. Esta terapia era en base a corticoide y furosemida, que actualmente ya no se recomienda. Nosotros no lo sabíamos en esa época porque todavía no se hacía el Mundial de Gatos, que fue el año pasado. Estamos hablando del 2021 y las nuevas recomendaciones de hipercalcemia son del 2023. Bien, entonces tomó dermisolona, dosis descendientes, furosemida para favorecer la caliuresis y por su crepito de dolor y molestia de rodillas más displasia de cadera, se dejó medicina bioreguladora de sistemas del laboratorio Hill alemán, Artrocel y Traumel. Como hay enfermedad renal y no había un dolor invalidante, no elegí usar AINES todavía. Bueno, 8 de septiembre de 2022 comienza hematuria. Ella comienza a orinar rojo, pero franco, ¿eh? Las fotos eran horribles, tomar la orina de la vejiga en cistocentesis era horrible, era como sangre pura. La calcemia no paraba de subir y aparece un síndrome de Fanconi y aparece soplo cardíaco, ya sabíamos que tenía cardiomegalia. Síndrome de Fanconi, glucosuria normoglicémica, a la izquierda se ven las distintas causas para esta condición. Buscamos algunas causas, no las encontramos, pero ahora hay un dicho antiguo en Chile, mi padre lo decía, que después de la guerra todos son generales. O sea, ya después de que pasan las cosas, uno dice, ah, sí, esto era así. Bueno, en ese momento yo nunca lo pensé, pero justamente cuando ustedes miran el sexto punto de esta tabla, tres, cuatro, cinco, perdón, el quinto punto de esta tabla, en las infecciones, además de leptospira, que cada vez afecta más los gatos, aparece pielonefritis. Vamos a concluir finalmente que es muy probable que la causa de este síndrome de Fanconi fue pielonefritis, ¿ya? Pero también buscamos hasta eliminación de metales pesados en el agua, en las cañerías de la casa. La familia cambió las cañerías de su casa y se hizo bastante manejo para su Fanconi, que se solucionó, ¿bien? Ahora miren su ecocardiografía. Hay cardiomegalia radiográfica, aparece soplo, cardiólogo. Cardiomegalia de predominio derecho con displasia tricuspidia moderada y hipertensión pulmonar, neumopatía inespecífica. Vamos sumando comorbilidades, el cardiólogo deja sildenafil y furosemida. Bien, chiquitita mi niña, llena de patologías. Conclusión de una nueva ecografía abdominal, sigue la nefropatía bilateral con su urolito obstructivo y aparece esta esplenomegalia que no le gusta nada al ecografista. Bien, febrero 2022 mantiene hematuria intermitente y úlcera indolente intermitente. Así esta niña. Radiodiagnóstico, nefrolitiasis izquierda múltiple, que antes no había. Atrofia renal izquierda, que antes no había. La esplenomegalia estable, ureterolitiasis izquierda, que antes no había. Urolitiasis vesical múltiple, que antes no había. ¿Se fijan? Qué pena, chiquitita. Se nos va complicando este problema de la hipercalcemia y se va relacionando a esta alteración. Acá está la radiografía de febrero 2022 de compresión nefroureteral. Claramente pueden observar los focos de litos en uno de los riñones y la vejiga. ¿Bien? La otra vista con compresión también queda superpuesto al polo caudal del riñón izquierdo el foco de mineralización grasa, ¿ya? Y el resto son los pielolitos. Muy bien. Me está funcionando mal este modificador. Bien, aparece la recomendación de la Sociedad Mundial de Medicina Felina de ya no ocupar furosemida con corticoides, sino ocupar alendronato. De inmediato se le indica a la colega que estaba en ese momento en la clínica que escribe a la familia y se receta el alendronato con dosis de una vez a la semana, hasta nueva indicación. La dosis es semanal. Perfecto. Bien, empieza a mejorar un poco la calcemia, pero al hacer el control de calcio iónico tomado en un centro de urgencia, seguía estando un poco alto. El calcio iónico está en 1,47 en este momento y lo normal es hasta 1,35. Bien, esto es al inicio de partir con el calcio iónico. Junio del 2022, 2 años esta gatita. ¿Y qué aparece?
Hidronefrosis izquierda con obstrucción ureteral. Esta es la segunda ecografía que se tomó en una semana y ahí están las imágenes de la dilatación. Cuando esto pase, nosotros no lo sabíamos. Esto fue el año 2022. Por eso es importante este caso, porque hemos tenido varios gatitos jóvenes igual que esto y los diagnosticábamos mal porque no sabíamos, no estaba descrita antes la patología. Como el ecografista ve que se pierde parénquima renal y se va reemplazando por esta bolsa de agua anecoica, se diagnosticaba como hidronefrosis, porque ecográficamente es compatible con una hidronefrosis, pero actualmente el diagnóstico es otro, es el síndrome de ausencia de parénquima renal, que significa que un paciente en pocas semanas o días genera este cambio, genera este cambio. No es porque la hidronefrosis clásica del gato se genera después de meses de curso y normalmente en animales adultos. Adultos me refiero a más de 5 años. Cuando un gato joven, menor de 3, 4 años, empieza a hacer esto y rápido, se denomina síndrome de ausencia de parénquima renal y el manejo es otro. Bueno, control a los pocos días, peor, peor. Observen que ya prácticamente parénquima no queda. ¿Bien? Bueno, esta es la radiografía de ese momento. Pueden observar la enorme masa a la altura del arco costal, que es el riñón con esta alteración. Mucha mineralización en ambos riñones. Aparecen innumerables cálculos en vejiga. Veamos la otra imagen. Me tengo que apurar porque se está cumpliendo el tiempo. Pueden ver la simetría renal, las mineralizaciones, ¿cierto? Y recordemos que, ¿por qué aparece esto? Tenemos varios cálculos en la vejiga, creo que se contaron y eran como 70. Bueno, no hay signos de enfermedad de tracto urinario bajo y recuerden que el consenso ACVIN, que nos evita demandas, nos indica que si hay cálculos en vejiga que no dan signos en gatos, no deben operarse. Si tienen opacidad indicada de estruvita, se disuelven con dieta de prescripción. Pero si son de calcio, no se tocan. No se operan a menos que de signos. Y en este paciente no hay signos de vejiga, hay signos de riñón. Bueno, tan amante la familia de este gatito que comienza a hacerse terapia de células madre. Cuando empieza a subir más y más el SDMA, responde fabulosamente, se estabiliza muy bien, pero este riñón gigante, globoso, que empieza a comprimir las vísceras y a generar un lastre, un peso, genera mucha incomodidad abdominal y la gatita empieza a deprimirse conductualmente y se decide una nefrectomía para simplemente aliviar su condición. Ahí está la foto de Sucre en el postquirúrgico inmediato, está la pieza anatómica y al abrir la pieza anatómica está lleno de estos elementos duros y negros. El 10% de las obstrucciones ureterales actuales del felino son por estos elementos. Me imagino que ya la mayoría sabe lo que es. Son cálculos de sangre. Así se llaman, cálculos de sangre, 10%. Y son inequívocos de pielonefritis. Inequívocos. Entonces es una secuela de pielonefritis. Acá ustedes pueden observar cómo va el SDMA de la paciente y cuando sube a la derecha en rojo fue que se hizo la terapia de células madre y la creatinina que en general nunca le ha subido porque estamos en estadios iniciales de enfermedad renal. Bien, ahí aparece la gráfica de glóbulos blancos que ha estado bastante bien, sin signos de sepsis y actualmente tiene controles cada 3 meses, consume dieta senior combinada con enfermedad renal, se van ajustando los alendronatos, se gatifica más la casa para darle estabilidad emocional y cognitiva y que se sienta mejor. Y para su artrosis de rodillas comienza con Frumet-Vetmap, que es el Solencia que la ha mantenido muy bien. Esta radiografía que es de noviembre de 2023, solo para que observen a la derecha el amplificado de su luxación patelar medial congénita y con condromatosis sinovial asociada, ¿cierto? Es una importante luxación patelar. Bien, esta es la foto que nos mandaron de este año, ya cumpliendo 4 años la señorita Sucre. Y reiteramos puntos claves. No se olviden tomar SDMA desde el año, que se incluye en el panel preanestésico.
que si tienen hipercalcemia, hay que corroborar con calcio iónico, que debemos reconocer esta nueva entidad patológica descrita desde junio del año 2023 en felinos, que afecta más a los felinos jóvenes, que es el síndrome de ausencia de parénquima renal. Clave del calcio, no puede sospecharse cómo está el calcio iónico mirando el calcio total. Se tiene que medir. El calcio total además subestima la concentración de calcio iónico y no se debe ocupar la fórmula que se usa en medicina humana o en medicina canina. Ahora fíjense lo siguiente. Los gatos que tienen alto el calcio iónico, solo 30% tiene aumento del calcio total. Ya. ¿Qué significa esta diapositiva? Cada vez que ustedes tengan un gato que empieza con enfermedad renal, no importando su edad, tienen que pedir calcio iónico en algún momento de su evaluación. Ahora, todo gato que presente mineralizaciones de órganos, incluyendo urolitos, nefrocalcinosis, etcétera, tienen que tomar el calcio iónico. No solo basarse en el calcio total, porque si no van a subestimar un 70% de casos y va a avanzar hasta que ya no es muy tarde. Cuando está el calcio total alto, como ocurrió en Sucre desde joven, desde kitten, es más probable que el calcio iónico esté alto. Pero ojo, la mayoría de los gatos con calcio iónico alto tienen el calcio total normal. Acá en el fondo partimos al revés. ¿Bien? Esta es la norma actual desde el año pasado. El síndrome de no renal parénquima es curable, es totalmente reversible. Nosotros no lo sabíamos y ya tenemos varios pacientes que perdieron su riñón, por decirlo así, porque desconocíamos que esta era una entidad curable y pensábamos que era una hidronefrosis. Y se debe dentro de 2 semanas instalar un dispositivo que se llama SUB o bypass ureteral, pero el modelo 3.0 solamente, que nunca se ha puesto en Chile. En Chile se coloca el modelo 1.0, no está disponible el 3.0. Por lo tanto, me queda un poco el consuelo de que tampoco teníamos el dispositivo si hubiéramos sabido que existía esta patología cuando sufre la Cursó o Anakin o otros gatitos que han tenido lo mismo de bebés. Tampoco hubiéramos tenido el dispositivo para instalarlo de inmediato y su importación desde Estados Unidos demora como 3 semanas. Por lo tanto, la idea es tenerlo y tenerlo antes que llegue el paciente. Bien. Cuando se operan dentro de 2 semanas estos gatos, a las 6 semanas están totalmente recuperados esos riñones, totalmente recuperados, e incluso en gatos en 2 semanas, en perros hasta en 6 semanas. Acá tenemos una imagen del Congreso Mundial de Medicina Felina del año pasado, donde le tomé una fotografía a la diapositiva del experto de un gato de 13 meses que muestra a la izquierda el síndrome de no parénquima renal, se instala el sub 3.0 y a los 70 días el riñón está completamente normal, completamente normal. Maravilloso. Y esto nos enseña que todos los días se aprende algo más de la medicina del gato, que hay gatos muy jóvenes que les está pasando esto y que puede recuperarse su riñón. No se olviden en todo gato, siempre que esté con signos inespecíficos, decaído o enfermo, se hace un corte transverso POCUS. Todo médico lo puede hacer, no es necesario ser ecografista de la pelvis renal. Y toda pelvis renal que mida más de 3,5 milímetros debe ser investigada. La pelvis renal en general mide menos de 1 a 3 milímetros, pero una enfermedad renal crónica también. Gatos con fluidoterapia hasta 3,5 milímetros, pero más de 3,5 y sobre todo sin fluidoterapia endovenosa hay que investigarlo. 66% de los gatos con pielonefritis tienen dilatación de pelvis renal y 100% de los gatos con obstrucción de ureter tienen dilatación de pelvis renal. Entonces, ¿qué es lo que indica el año pasado la Sociedad Mundial de Medicina Felina? Que hay que hacer medición seriada para diferenciar la dilatación de pelvis de una enfermedad renal crónica o de una pielonefritis simple de la dilatación progresiva que lleva al síndrome de ausencia de parénquima renal. ¿Bien? Muy importante esto porque los gatitos tienen posibilidad de recuperarse. ¿Bien? Más de 13 milímetros es inequívoco de obstrucción. Últimas diapositivas. El gato oculta los signos de enfermedad hasta que son difíciles o imposibles de compensar.
Esta gata nació con las rodillas medializadas, las patelas, y empezó a cojear después del año y medio. Esta gatita definitivamente es muy enfermiza y pasa de una patología a otra, pero no va a dar signos hasta que no esté muy grave. Afortunadamente ya su corazón está en tratamiento, su hipercalcemia está en tratamiento. Y el gato es el rey de las comorbilidades y es así que esta gatita tiene 21 dolencias sumadas. Una colega la sumó en la jornada. Tiene 21 patologías distintas sumadas a una escasa edad de 4 años. Bien. Urolitos que no dan signos no se operan, hay que ojalá tener el sub 3.0. No está indicada la microcirugía para estos casos. No se olviden de los cálculos de sangre y cuando hayan urolitos en riñón y ureter, no se ocupan las dietas de vejiga y uretra. Hay que ocupar las dietas renales. Ya eso es también importante porque nos han llegado casos también con cálculo renal y ureteral que están con dietas de urinario bajo. No, no, no. Eso es para vejiga y uretra, ¿ya? Para tracto alto no. Acá nuevamente destacando los urolitos de sangre solidificada. Ahí está la imagen del sub 3.0 que evita todas las problemáticas del sub anterior. No se olviden que el hipertiroidismo aparece ya desde jóvenes. Ya habló la doctora Valenzuela del consenso. Desde el año 2017 se indica justamente que hay formas de abordar el paciente hipertiroideo y que en gatos de hasta 11 años se va a tratar todo gato con más de 2,5 y en gatos de más de 11 años todo gato desde 3,5 y no es como era antes entonces el rango de evaluación. Muy bien, damos por finalizado entonces el último de los tres casos clínicos y le damos la palabra a la doctora Fernanda y muchas gracias por su atención.